minutos, hermano. Santiago capítulo 3, versos 9 y 10 en la Nueva Versión Internacional dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Oremos. Padre, gracias porque nos permites en este momento poder escudriñar en tu palabra y poder encontrar, Padre, la guía que tú tienes para todos nosotros. Y permite, Padre, que tu palabra, al ser fácil de comprender, podamos no solamente almacenarlas en nuestras mentes y en nuestros corazones, sino también, Padre, que tengamos el placer de poder cumplirla. Te lo ruego por Jesucristo. Amén. El 16 de julio de 1945 sucedió algo espectacular. En el norte de Nuevo México, en los Estados Unidos, el cielo de la mañana todavía oscura se convirtió en tan brillante como el sol del mediodía. Y en aquel destello cegador, la era atómica había comenzado. Una bola de fuego atómico se disparó hacia arriba a 360 kilómetros por segundo. Y al principio se vio una luz color naranja, luego rojo, brillante, y a continuación de color rojo oscuro, y fue ampliándose el hongo hasta convertirse en negro, expandiéndose. La característica nube en forma de hongo se formó, dice la historia, a 10.000 metros de altura. Todo lo que quedaba en el suelo, en el lugar de la explosión, eran trozos de vidrio verde radioactivo, que habían sido creados por el increíble calor de la explosión. ¡Qué poder! Lo increíble fue también que ese día el poder increíblemente destructivo de la energía nuclear también se desató. Porque solo 21 días después fue llevado este poder terriblemente destructivo sobre Hiroshima y más tarde sobre Nagasaki. El 20 de diciembre de 1951 sucedió algo también espectacular. En una ciudad de Estados Unidos llamada Arco, Idaho, el cielo también todavía oscuro se iluminó con la luz. No fue tan brillante como el cielo de Nuevo México, ocurrido 6 años antes, pero fue notorio de la misma manera, porque esta ciudad se iluminó con los focos alimentados por el primer reactor nuclear que producía electricidad. Hoy en día, muchos países, incluido México, utilizan la energía nuclear para producir electricidad. Electricidad que alimenta los hogares, empresas, escuelas, hospitales e iglesias. El uranio que se utiliza en el reactor nuclear que produce la electricidad, hermanos, es el mismo tipo de uranio que se utiliza en las bombas atómicas. La misma ciencia exacta se utiliza tanto para un reactor como para una bomba. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que se utiliza. Cuando se utiliza de una manera positiva, la energía atómica es tremendamente buena. Sin embargo, cuando se usa de otra manera, se produce la destrucción más terrible imaginable. Y en nuestro mensaje de esta tarde-noche, Santiago habla de otro objeto extremadamente potente, casi como la bomba atómica, que es la lengua. Al igual que la energía atómica, la lengua es capaz de cosas maravillosamente beneficiosas, pero también es capaz de algunas de las cosas más destructivas que se puedan imaginar. Es por eso que debemos de mantener bajo control nuestra lengua. Pero por supuesto, un objeto tan poderoso como la lengua solo puede ser controlado por el ser más poderoso del universo, Dios, el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando se deja bajo nuestro control, los resultados suelen ser muy desastrosos. En más de una ocasión Jesús dijo que lo que está en el corazón de una persona viene inevitablemente
de su corazón y sale por su boca. Y al igual que el agua que fluye desde un pozo, las palabras que salen de tu boca revelan con precisión la pureza de la fuente. Si la fuente es el Espíritu Santo, las palabras serán puras. Si la fuente es un pecado del corazón, van a ser impuras. Es por eso que en este pasaje se nos impulsa a hacernos una prueba con al menos 3 preguntas para saber si tenemos una lengua sometida al Señor. Y la primera pregunta la podemos extraer de los versículos 1 y 2 que nos dicen: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. La primera pregunta que debemos hacernos para saber si tenemos una lengua sometida al Señor es: ¿nuestra lengua nos condena o nos bendice? ¿Por qué Santiago señala en estos pasajes que no nos hagamos maestros? Porque te guste o no, eres un maestro. Siempre habrá alguien que está prestando atención a la forma en que vives tu vida, a la forma que hablas. Alguien siempre está prestando atención a las palabras que usas. Y eso es inevitable. Un día, un pequeño que salía de la iglesia al terminar el culto, sacó de su bolsa un billete de 20 pesos que su padre le había dado, que tenía guardado. Y cuando salió estaba el pastor saludando en la puerta y lo puso en la mano del pastor, que estaba despidiendo a la congregación. El pastor lo miró confundido y le preguntó: ¿qué es esto? A lo que el niño lo miró y le dijo: sentí tristeza por ti y quise ayudarte. Y eso lo confundió aún más, por lo que le pidió que le explicara. ¿Pero por qué crees que necesitas ayudarme? Entonces el niño le dijo: porque mi papá dice que eres el predicador más pobre que jamás haya conocido. La mayoría de nosotros se sorprenderá de las lecciones que enseñamos con nuestra lengua. Son lecciones que enseñan, que edifican y que alientan, o son ofensivas y que condenan. Santiago dice que ya que enseñamos con nuestra lengua, somos responsables de esas lecciones. Y cuando esas lecciones son ofensivas, recibiremos, dice Santiago, mayor condenación. Mientras mayor es la influencia que usas, la gente, y si la gente no ve a Cristo, serás condenado por ella. ¿Cuántas veces, por ejemplo, has oído decir: mire cómo habla él y dice que es cristiano? ¿Han oído ustedes esas palabras? Una lengua, hermanos, puede llevar a Cristo a otros o puede condenarte, porque tú estás siendo piedra de tropiezo para otros. Pero no solamente nuestra lengua nos condena, nos bendice, sino una segunda pregunta la podemos extraer de los versículos 3. Sé que cuando nos dice: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos: a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Aquí también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Esa es en la Nueva Versión Internacional. Santiago 3, del 3 al 5, la primera parte. La segunda pregunta que debemos hacernos de que se extrae de estos versículos para saber si tenemos una lengua sometida al Señor es: ¿nuestra lengua está en control? ¿De quién? Santiago, el gran predicador, utiliza maravillosas ilustraciones para hacerse entender, y dice que usamos un pequeño freno de 2 kilos para controlar un animal de 700 kilos. O usamos un timón, un pequeño trozo de madera, controla un gran barco impulsado por los grandes vientos de la naturaleza.
Santiago compara a la lengua con esas pequeñas cosas que controlan cosas enormes. Es realmente cierto eso de la lengua. Vean, yo estuve investigando y el peso medio de la lengua humana es de menos de 85 gramos. ¿Pero qué puede controlar? ¿Recuerdan lo que hizo el control de la lengua de Adolfo Hitler? Hermanos, dicen que su mayor arma era su lengua. ¿Sí? Porque él sabía dar grandes discursos y impulsar a las multitudes a hacer cosas terribles. Lo que hace y sigue haciendo el control de la lengua, por ejemplo, ahora de los líderes del Estado Islámico, es algo reciente. Hermanos, han influenciado a través de los medios y especialmente de las redes sociales a cientos y miles de personas en todo el mundo. Y saben, algunos de ellos no le tienen ni que dar dinero ni nada, simplemente es retórica, la lengua. Y de alguna manera los convencen a ofrecer sus propias vidas, a sacrificarse y ponerse una bomba y matar a cientos. ¿Saben qué logra eso? La lengua. ¿Pero para qué nos fue dada? ¿Nos dio Dios el don de la palabra para controlar a los demás? ¿Para manipular a la gente? Para responder a eso, tal vez tenemos que averiguar lo que significa manipular. A alguien la manipula, a alguien. La manipulación es diferente que enseñar o incluso guiar. La manipulación se basa en el egoísmo. La manipulación es hacer lo que se necesita para que la gente haga lo que usted quiere que hagan. A veces se trata de jugar con sus emociones. Por ejemplo, hemos oído la frase, si me amaras, lo harías. Y a veces se trata de soborno, a veces se trata de la intimidación, a veces incluso se usa como medida de chantaje emocional. Si no haces lo que quiero, voy a dejarte, o huiré, o me mataré. Eso es manipulación. Ese es el uso de la lengua como instrumento de control. El uso de la lengua durante la manipulación reduce a las personas como piezas de ajedrez para ser controladas en lugar de verlos como personas para ser atendidas. Por lo tanto, si no puedo usar mi lengua para manipular, ¿cómo puedo hacer para que la gente haga lo que yo quiero? Y ese es el punto. Hermanos, la vida no se trata de controlarnos el uno al otro. Él nos puso aquí para permitir que Él nos controle, que Dios nos controle. Si trato yo de manipular tus emociones para conseguir que sigas a Dios, que aceptes a Cristo, eso está mal. Los predicadores reformados, los pastores reformados sabemos que no es manipulando las emociones como debemos de hacer crecer nuestras iglesias. Porque hoy hay grandes movimientos, los movimientos neopentecostales, que pueden abrir un edificio y de la noche a la mañana están llenos. Pero ¿saben cómo manipulan a la gente? Algunos de ellos incluso utilizan la psicología grupal para poder dominar a la gente. Y miren, para poder donar cientos y miles de pesos. Pero también para supuestamente adorar a Dios, para ver a Dios. Nuestro trabajo es predicar, enseñar y vivir la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, pero es la palabra de Dios. La fe no viene por la manipulación de las emociones de las personas, la fe no viene por jugar con sus miedos, la fe no viene por sobornar a la gente, viene por la fiel enseñanza, la predicación y la vivencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. La pregunta es, ¿está nuestra lengua bajo el control de Dios? ¿O utilizas tu lengua para poner a las personas bajo tu control? Hermanos, una lengua sometida al Señor está bajo el control de Dios. Y por último,
La tercera pregunta que podemos extraer del pasaje que estamos usando hoy la encontramos en los versículos 5b y 6 que nos dicen: hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil flama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego de todas las partes del cuerpo. La lengua es todo un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Esa es la versión palabra de Dios para todos. La tercera pregunta que debemos de hacernos para saber si tenemos una lengua sometida al Señor es: ¿nuestra lengua nos está consumiendo? Creo que los que estamos aquí hemos visto, al menos en la televisión, un incendio. Y vemos que cuando los bomberos llegan a tiempo, suelen controlar el incendio y salvar una parte de las cosas que se están quemando. Pero si no, lo único que pueden hacer es ver cómo se consume y después apagar las cenizas. Y entonces podrán intervenir. Eso es con lo que Santiago compara la lengua. Entonces, ¿cómo actúa la lengua de esa manera? Imagínense a una persona que se encuentra con otra y le dice: hey, ¿qué fue aquel fulano que conocimos? Viene la chispa. ¿No te enteraste? Cuando la persona contesta: no, cuéntame, la flama ha encendido. Bueno, dicen por allá que el fuego ya está ardiendo. Puede ser que sea un poco de fuego, pero el versículo 5 nos dice: he aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y hermanos, he visto vidas destruidas por las habladurías. He visto hogares destruidos por las pláticas ociosas. He visto iglesias destruidas por los chismes. ¿Y cómo se previene? ¿Cómo podemos extinguir esa chispa? Cuando alguien se acerca y te pregunta: ¿qué fue de fulano de tal? Cuando escuchas su respuesta, hazte 4 preguntas. Primero, ¿se verificó el tema como verdadero o es solo un rumor? ¿La persona que está hablando sabe lo que está diciendo? ¿Es la conversación benéfica o es simplemente curiosidad? ¿Continuar la conversación con esta persona glorifica a Cristo o solo es un placer para mis oídos? Una lengua en control puede apagar incendios en lugar de comenzarlos. Una lengua sin control puede estar consumiéndote. Hermanos, cuando nosotros queremos saber chismes y nos cuentan un chisme, ¿saben quién se consume? Tú. Porque tú empiezas a tener otras ideas, ¿no? Y después resulta que ni siquiera fue cierto todo eso, pero tú ya mientras te consumiste diciendo: qué bárbaro, ¿cómo puede ser que el hermano haya caído tan bajo? Y al único que estás dañando es a ti mismo. Pero también, si tú sigues con esa cadena, estás dañando a otros y empiezas un gran incendio. Amados hermanos, la palabra de Dios nos ha instado a hacer una prueba a nuestras vidas, por medio de al menos estas 3 preguntas. ¿Nuestra lengua nos condena o nos bendice? ¿Nuestra lengua está en control? ¿De quién? ¿Está nuestra lengua consumiéndonos? Estas son las preguntas de esta prueba de fe. A veces son preguntas difíciles, pero la gracia de Dios es suficiente. Luchar en un área no significa que has fracasado en la prueba. Esto significa que por la gracia de Dios vas a permitir que Él trabaje para ti. Pero si tú no estás luchando, entonces tienes un problema. Porque el Señor pide que tú tengas esto que el Señor te ha dado para hacer bendición a otros y no para condenar. Qué importante es poder entonces entender lo que el Señor nos está pidiendo a todos hoy como iglesia. Yo creo que podemos evitar muchos incendios personales, familiares o grupales en la iglesia si nosotros sabemos tener control y sobre todo darle el control de nuestra lengua a Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos permites en esta hora poder oír tu palabra, poder entender en ella y sobre todo, Padre, poder actuar también
de acuerdo a lo que tú nos pides. Sé con tu iglesia, Padre, y ayúdanos para poder tener control de lo que tú nos has dado en nuestro cuerpo. Te lo pido.